Bienvenidos a un nuevo video de Jan Myers, y en este video continúo recomendando películas de terror de la década pasada que a mí me gustaron y que creo que deben ser vistas. En este caso voy a hablar de Unfriended Deep Web. Unfriended Deep Web anda por acá. Unfriended Deep Web es una secuela de la película Unfriended del año 2015. En algunos lugares la encontrarán como 2014, pero yo siempre me baso en la fecha que se estrenó en el cine, así que 2015. Pero no importa, esta película de la que voy a hablar hoy, Deep Web, es del año 2018. Y más que una secuela, es una película independiente, se podría llamar Deep Web directamente, porque de Unfriended no tiene nada. Inclusive el título en Unfriended tiene un sentido que en esta película no lo tiene, así que la podríamos llamar Deep Web directamente. Por eso mismo, no hace falta ver la primera película para entender esta. Son películas que están totalmente desconectadas. Pero podemos pasar a la comparación. Primero voy a contar un poco la trama de Deep Web. En esta película, un joven consigue una computadora nueva de manera no muy legal, que digamos. Básicamente se la chorea de objetos perdidos, la encuentra ahí, como nadie la reclama, se la lleva y se empieza a instalar sus cosas y empieza a descubrir cosas raras en su computadora. A todo esto, él está en un grupo de amigos hablando por Zoom mientras va descubriendo todo esto, y por otro lado está hablando con la novia, con la que tuvo algunas peleas. Ella es sordomuda, y entonces él lo que hizo fue crearse un programa con lenguaje de señas. Y bueno, iban a ver la película como para poder arreglar las cosas con ella. Bueno, presten atención porque todo tiene que ver. A esta película hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque está filmada con ciertos recursos que vendría a ser como la nueva especie de las cámaras en mano. Una especie de terror tecnológico, si le podríamos decir. Ya que está filmado todo desde el punto de vista de una pantalla de computadora. Básicamente todo lo que vemos es una pantalla de computadora y se utilizan todos los recursos, ya sea Facebook, Zoom, Spotify inclusive. Es bastante, la verdad es bastante interesante, no es la primera vez que se utiliza, ya Unfriended la había usado. Hay otras películas como Open Windows, como Searching, como una reciente que se llama Host, que utilizan estos recursos. Deep Web la verdad me gustó mucho, crea mucho suspenso. A diferencia de Unfriended, me parece que los personajes caen muchísimo mejor. La trama me parece un poco más interesante, tiene mucha más tensión. No quiero contar demasiado, simplemente eso que conté. Es alguien que se apropia una computadora que no es suya y encuentra cosas que son terribles, básicamente. Como dije, una película entretenida, no es una obra maestra tampoco, es una película para pasar el rato, pero que la verdad es mejor de lo que esperaba. Yo me esperaba algo como la primera, pues la primera es entretenida y justamente eso, para pasar el rato. Esta parte de ser entretenida, me cayeron bien los personajes, tiene tensión. Los actores, no recuerdo ahora los nombres, pero dos de las actrices son muy conocidas. Hay una chica rubia que no me voy a poner a adivinar ahora porque no me acuerdo dónde actuó. Pero después hay otra chica que es la que hace de la mucama en Get Out, la película de Jordan Peele. También muy buena actriz. Así que la verdad la pasé muy bien con esta película. La vi varias veces inclusive para ver si... Digo, bueno, quizás la primera vez, como tenía bajas expectativas, me agarró desprevenido y me gustó por eso. Y no fue así. La volví a ver y la verdad que mantiene todos esos puntos de tensión, mucho suspenso, algunas cosas bastante creepy. Y no quiero contarles demasiado, pero cuando la vean van a entender, si vieron la primera y esta, a pesar de que sean independientes, van a entender por qué para mí esta es mucho más creepy que la otra. Me parece mucho más interesante la trama, me parece mucho más atractivo el guión.
Y me parece que utilizan muchísimo mejor los recursos estos de usar todo lo que se ve desde la computadora, ¿no? Dando la luz de una manera extraña, ¿no? Bueno, video cortito, ya está, no voy a contar mucho más nada. Como digo siempre, esta es simplemente mi opinión, a ustedes puede gustarle, no gustarle. Pero bueno, véanla si quieren y saquen sus conclusiones. Mi puntaje para esta película es un 8.50. Como bueno, otras que recomendé, pueden ver mis otros videos donde hablo de Dark Skies, hablo ¿de cuál hablé ayer? De Ouija y de algunas otras películas. Voy a seguir subiendo videos sobre películas de la década pasada, que me parece que fue una década que tuvo sus grandes joyitas y sus películas interesantes. Y muchas van a terminar transformándose en clásicos. No creo que este sea el caso, pero hay varias que yo creo que sí. Bueno, si les gustó el video le pueden dar like, compartirlo, suscribirse a mi canal, ver mis otros videos y todo lo que digo siempre. Así que bueno, espero que les haya gustado y tengan cuidado con apropiarse de computadoras ajenas.